Hola chicos, muy buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, maestro. Bien, y espero que también todos. Buenos días. Sí, yo todo bien, igualmente espero que todos estemos muy bien. Bueno, antes de empezar la sesión, los anuncios parroquiales, lo que les prometí que les iba a investigar, les comento. Me comenta la licenciada María que el profesor Misli era el encargado, bueno, es el encargado de hacer las certificaciones. Ahora, ellos han estado mandando por correo electrónico las certificaciones que tienen pendientes. Sin embargo, hay alumnos que no pasaron las certificaciones. Entonces, aquí la situación es, si ustedes han tomado certificaciones que tienen pendiente, que no les han entregado su certificación, que no les ha llegado vía correo electrónico, tienen que mandarle un correo a la profesora María y al maestro Mixley. Bueno, a la profesora María con copia al maestro Mixley. Y también los voy a regañar, porque les pedí que si tenían algún caso en particular, me mandaran un correo electrónico. No recibí un solo correo electrónico pidiendo, bueno, con las certificaciones pendientes ni nada. Entonces ya no pude moverle de manera particular, ya no pude decirle a María, oye, el de Marco, falta la certificación de Marco, falta la certificación de Israel o de Oscar. No pude porque no recibí esos correos. Entonces, esa información me faltó de parte de ustedes. La información es general. Los que cursaron certificaciones y no recibieron sus documentos, sus diplomas, tienen que mandarle un correo a la profesora María con copia al profesor Misley para saber qué sucedió ahí. Si pasaron y la certificación está pendiente, está por tramitar, o no pasaron la certificación. Cualquiera de las dos opciones. Pero es un correo a la profesora María y al profesor Misley. El mismo correo, haciéndole una solicitud de las certificaciones, cuándo la tomaron y qué certificación tomaron. Por favor. Eh, Al final de la sesión, o prácticamente al final de la sesión, vamos a compartirles el correo electrónico tanto de la profesora María como del profesor Misley, para que puedan enviarles los correos. Ya, bueno, entonces ya cumplí con mi promesa y vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar con las herramientas de Docs. Cuéntenme, ¿ya han utilizado las herramientas de Docs? No nada más lo han utilizado como editor de texto normal, común y corriente. Dentro de Docs tenemos una barra de funciones igualita que la de Word, pero este tiene más funciones, están más enfocadas en lo colaborativo y tiene una o dos opciones que nos van a ayudar muchísimo, sobre todo en nuestra carrera. Ahorita que estamos trabajando, estamos generando textos para darles formatos y para darles eh, mayor calidad a nuestras producciones. Ahora, antes de empezar con la presentación y todo esto, quiero saber algo de ustedes. ¿Les han solicitado trabajos en formato APA? ¿Algún profe de aquí? Adelante, Citlali. Buenos días, sí. Yo estudio pedagogía y en mi materia pasada fue tecnología en la educación o algo así. Y sí, nos pidió que las referencias de la información que sacábamos las citáramos en formato APA. Ok, ¿y qué pasó? Cuéntame, ¿cómo estuvo tu experiencia con ese trabajo? La verdad, el primer trabajo que entregué me fue complicado porque desconocía totalmente el formato APA. Tuve que, como lo dije hace rato, investigar un poco más para entender cómo había que hacerlo. Finalmente me di cuenta que era de lo más sencillo, que era algo que ya tiene por lo menos mi computadora ya lo tenía, solamente tenía que aprender a usar la herramienta, pero para mi primer trabajo fue horrible. Un trabajo de 2 o 3 horas, me tardé toda una semana, pero pues no fue mala mi experiencia, al contrario, me impulsó a investigar algo más. Sí, claro que sí. La primera vez que te piden formato APA o algún otro tipo de formato de investigación o de redacción para la investigación, es espantoso porque uno no sabe ni cómo ni dónde y siente que va a ser la cosa más difícil del mundo y que vamos a necesitar casi buscar libros secretos con esta información. Nada más alejado de la realidad, simplemente es
es que desconocemos el formato y desconocemos cómo se utiliza y cómo se redacta bajo este formato. Pero pero Docs tiene la opción perfecta para nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Presentación. Ok. Bueno. A ver. Un segundo, por favor. Ahora sí. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer durante esta sesión? Nuestros objetivos al finalizar esta sesión será utilizar de manera eficaz y eficiente las herramientas encontradas en el menú de herramientas. Claro que sí. Ahora, podremos, ¿cuáles son las intenciones principales del uso de este menú? Pues bueno, primero darle el formato adecuado a nuestro texto. Nos ahorraremos muchísimo tiempo con respecto a la elaboración de un texto y a la revisión que haríamos completamente manual, además de enfocarnos en el trabajo colaborativo del mismo documento. Primero, ¿para qué las herramientas? Cuéntenme, ustedes cuando usan Docs o cuando usan Word, generalmente, ¿qué hacen en esta herramienta a diferencia de una máquina de escribir? ¿Cuál es la diferencia entre usar Docs y una máquina de escribir para ustedes? Adelante, Edgar. Buenos días, profe. Buenos días a todos los compañeros que están presentes en la sesión. Hay mucha diferencia, ¿no? Primeramente en la facilidad de acomodarse ergonómicamente a trabajar, primero. Luego entonces las oportunidades que nos da para cambio de tamaño de letras, negritas, cursivas, tamaño, tipo. La máquina de escribir nada más nos da un modelo de letras, ¿verdad? La justificación, el Word nos los da de manera automática. En la máquina tenemos que ir calculando, etcétera, ¿no? Pie de página, numeración de páginas, bueno, una multitud de facilidades que se nos brinda. Humildemente mi comentario, profe. Oh, muy bien, felicidades, gracias. ¿Quién más me puede comentar algo que usamos aparte de esto? Adelante, José. Sí, en la diferencia entre una máquina y pues el Word sería primeramente colocar la hoja, ¿no? En la máquina. Sí, claro. Sí, y también en Word, pues elegir una hoja en blanco o con formato. Sí, así es. Muy, muy bien. Además de esto, bueno, los procesadores de texto empezaron siendo solamente eso, te ayudaban a transcribir tus ideas a papel. Y era solamente tu propia producción. Todo lo que estaba en tu cabeza era lo que se plasmaba y ya, no contaban realmente con herramientas de apoyo, con herramientas de ayuda, cosa que cambió y cambió muchísimo con Docs. Bueno, primero vamos a buscar en nuestro menú de Docs herramientas. Los invito a todos que abramos Docs, que tengamos dos pantallas, nuestra pantalla donde estamos viendo la sesión y donde tengamos Docs. Podemos dividir nuestra pantalla en dos, podemos abrir en una pestaña nuestra sesión donde estamos y en otra pantalla
abrimos Docs. Para que me vayan siguiendo, para que lo podamos hacer nosotros mismos. No es lo mismo nada más estar viendo que ver y hacer. Bueno, en este caso vamos a pasar al menú Herramientas. Ya estamos ahí. Vamos a darles tiempo. Yo mientras voy a abrir mi propio Docs. La verdad ya lo tenía abierto. Bueno, estamos aquí en esta pantalla. Vamos a buscar un documento. Vamos a utilizar el documento de la clase pasada. Lo abrimos. Ok, ya estamos en nuestro documento de la clase pasada. Ahora pasamos a la parte donde dice herramientas. Ya estamos en la sección de herramientas. Lo ubicamos. Ahora, aquí tenemos diferentes opciones: archivo, editar, ver, insertar, formato y herramientas. Nos vamos a enfocar en esta, que es nuestra herramienta de control o de manejo de nuestro texto. Son las funcionalidades que van a hacer distinto el uso de este procesador de texto a cualquier otro. Primero, ¿qué estamos viendo? Lo primero que vamos a ver dentro de este menú de herramientas es, ¿dónde está? Aquí está. Ortografía y gramática. Opciones súper importantes para que nuestro texto parezca hecho por profesionales y no por un niño de 6 años. Y tiene opciones basadas en la web que nos van a ayudar mucho. Primero, verifica nuestra ortografía y nuestra gramática. Son dos cosas distintas, muy distintas. ¿Quién me dice qué es ortografía y qué es gramática? ¿Cuál es la diferencia? Adelante, Edgar. La ortografía es la ubicación de signos, puntos, comas, acentos, diéresis, etcétera. Y la gramática es la conjugación de palabras. Exacto, tienes toda la razón del mundo. La ortografía cuida que la palabra esté escrita correctamente y la gramática cuida que las oraciones tengan un poco de sentido gracias a que los verbos estén bien conjugados y que haya congruencia entre el verbo y el sujeto. Que se entienda tu oración. Muy bien, entonces esa es la primera opción que hace Google, que hace Docs. Te da la opción de verificar que tus palabras estén bien escritas y que tengan congruencia entre sí. Una parte muy interesante y muy llamativa de esta herramienta son las opciones que te presta. Primero, podemos ver que tiene un atajo. Control Alt X. Lo podemos presionar y nos va a mandar a nuestra revisión ortográfica y gramatical. Va a hacer las correcciones o las sugerencias de corrección de forma automática. Por ejemplo, bueno, BS, nos comimos una B, perdón, pusimos una B de más, aceptamos. Y nos va entregando sugerencias de cuáles son las opciones a cambio. A veces no nos va a poder dar una sugerencia muy acertada porque la palabra está escrita muy mal, muy, muy mal. Pero sí nos va a remarcar y nos va a permitir a nosotros hacer un cambio en el mismo documento. Nos va a decir, mira, esta palabra está mal escrita, no le entiendo qué es, y entonces nosotros vamos a poder editarla. Aquí en los 3 puntitos tenemos opciones más avanzadas, opciones que automatizan este proceso. Aceptar todo significa que la voy a dejar así y cuando la vuelva a encontrar el procesador de textos la va a dejar, no me la va a marcar como error. ¿Cómo en qué casos podríamos usar esta opción de aceptar todo? A ver, cuéntenme. ¿No? En alguna palabra que tenemos que repetir, pero
el sistema reconoce que no tiene congruencia. Exacto. ¿Saben? Adelante, Citlali. En palabras que se escriben en alguna lengua materna. Exacto, en una lengua extranjera o los nombres propios. Sucede muchísimo con los nombres propios, porque los nombres propios no siguen realmente una regla de ortografía o de gramática. Si a mis papás se les hubiera ocurrido escribir Arturo con H, es Arturo con H, punto. No hay una ley que los obligue a escribir Arturo sin H. Y es un nombre propio. Entonces, el editor de texto puede decir, Arturo generalmente escribe sin H y me lo va a indicar. Entonces, yo puedo agregar esa palabra al diccionario y listo. Adelante, Javier. Nada, me acaba de contestar mi pregunta. Es que yo trabajo en una supervisión escolar y pues tenemos, nada más en mi zona hay 1,600 niños, pero esta zona todavía guarda rastros olmecas y todavía se pronuncia mucho el náhuatl, hay muchos apellidos en este idioma. Entonces he tenido que agregar al Word pues una cantidad increíble tanto de nombres como apellidos. Iba a preguntar eso, si esta forma de trabajar en línea también me permite hacer esas modificaciones para que ya no me marque errores en la gramática que estoy manejando para el trabajo. Pero pues me lo acaba de decir, si uno puede acostumbrarlo, ¿no? Aumentar su base de datos para trabajar con eso. Gracias, maestro. Sí, por nada, Javier. Sí, exactamente. De hecho, lo vamos a hacer como en 5 minutos más. Vamos a agregar palabras nuevas a nuestro diccionario. En caso de situaciones como Javier, que está trabajando con el cuerpo principal de sus documentos es en español, porque tiene que entregar la documentación en español, pero los nombres de sus alumnos y cuestiones de sus alumnos están en otro idioma. Entonces, tiene que agregar manualmente las palabras nuevas a sus diccionarios personales y de esta forma ya no le va a marcar como error. Y también vamos a encontrar una opción muy útil de autollenado, que está genial para los que trabajamos en escuelas grandes y que tenemos que hacer pues boletas, formatos, que tienen, y es una opción de autorrellenar, para que ya solamente tengamos que cambiar ciertos datos dentro de nuestro documento y el documento se cree de nuevo con esos cambios. Está muy, muy padre. Eso lo vamos a ver casi al final de la sesión. Digo, vamos en orden. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ok, entonces, pues bueno, ya tenemos aquí el bubú. Vamos a ver, aceptar todo o ignorar todo. En aceptar todo, vamos a hacer un cambio y lo vamos a hacer. Perdón, vamos a hacer el cambio y va a cambiarnos todas las palabras dentro del documento. Ignorar todo significa que cuando en el documento, bien importante, en el documento encuentre otra vez esta palabra, la va a ignorar, la va a tomar como buena y ya, no pasa nada. Aquí, en agregar al diccionario personal, es donde entra la facilitación del trabajo. Buen aprendido se agregó a mi diccionario personal. Entonces, cada que yo escriba buen aprendiendo, me lo va a aceptar. Es más, si le cambio las mayúsculas que tiene dentro, si yo me falta una N o una E o cualquier letra dentro del buen aprendiendo, perdón, me va a indicar que está incorrecto y me va a sugerir modificar eso para escribir, para marcarme el buen aprendiendo. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en la situación de Javier, porque ya le agregué la palabra, ya agregué el nombre correcto de mi alumno, un nombre que probablemente lleva H's intermedias o X o, bueno, es un nombre en el que no estamos, que no estamos muy relacionados con él. Y en caso de que alguien más escriba ya dentro de la cuenta, ya no en el documento, dentro de la cuenta de Docs, el nombre sin una H, con una X de más, con una X de menos, alguno de estos cambios te va a indicar que está mal escrito y te va a sugerir una corrección.
Entonces, ahí ya tenemos una herramienta muy potente en caso de que tengamos que escribir en textos en un idioma, o bueno, textos en español con muchas palabras, o de otro idioma, o de o cuestiones técnicas. Sobre todo, también cuando estamos haciendo trabajos de investigación química o biológica, en el que muchos de los nombres de lo investigado estén en latín. Y esas cuestiones que están en latín, muchas veces los procesadores de textos te las detectan como mal, pero no es tan mal, simplemente es el nombre científico y tiene que ir en latín. Por lo tanto, podemos agregarlo a nuestra herramienta de nuestros diccionarios personalizados y listo. Se acabó nuestro problema. Ahora, un minuto, bueno, no es un minuto, es muy poco tiempo, 2 minutos para que ustedes entren a Docs y hagan la prueba. Agreguen una palabra a sus diccionarios personalizados. Los espero. 2 minutos. Vamos a agregar una palabra a sus diccionarios personalizados. Terminando, me alzan la manita. Muy bien. No lo han hecho, ¿verdad? Seguimos esperando. Perfecto, Marco. Y en serio, chicos, háganlo. Es la mejor forma de aprendernos algo, es la mejor forma de que se nos quede. Porque la sesión pueden decir, ah, wow, me gustó, me llamó la atención, me interesó. Pero si no lo prueban, después se nos va a olvidar. Y va a ser así de, ay, Dios mío, yo me acuerdo que se podía hacer esto, pero no recuerdo dónde. Les repito, es Control Alt, herramientas, Control Alt X. Y acceden a este menú en el que van a poder revisar tanto la ortografía como la gramática y agregar palabras nuevas a su diccionario. Bien, bien Israel, bien Edgar. A ver, ¿qué nos dice? Dice Jessica. Ok, Jessica, no te preocupes. No te preocupes mientras nos escuches y puedas ver la pantalla o participar con tu teclado, está excelente. No te preocupes. No te voy a preguntar hoy. No voy a decir, ok, Jessica. Muy bien. Ok, ahora, si ya lo hicimos, los que ya lo hicimos, bajamos la mano. Israel, ¿ya lo hiciste o tienes una duda? Ayúdame. Creo que ya lo hiciste. Bueno, ahora, dentro de nuestra vida universitaria o cuando estamos postulando para un trabajo, a veces nos piden un texto. Y este texto muchas veces no viene en formato libre. Nos piden que entreguemos un texto de 1 o 2 cuartillas o tiene un mínimo de palabras. Word de Microsoft ya tiene esa opción en la parte de abajo automáticamente. Nosotros la tenemos que activar, pero también existe con nosotros y está dentro del menú de herramientas. Si volvemos a entrar al menú, herramientas, es el segundo, recuento de palabras, control mayúscula C. Control mayúscula C. Ahora, esto nos ofrece o nos entrega una información más detallada o más, sí, más detallada,
más completa que el Word normal. Simplemente que tenemos que acceder a ella y ya no está en la parte de abajo. Les compartí otra vez mi pantalla. ¿Qué tenemos aquí? No nada más nos cuenta cuántas palabras. Tenemos las páginas, las palabras, los caracteres, en caso de que estemos generando desde docs, tweets para, sí, tweets en Twitter o en threads, que nos piden ciertos caracteres. También nos muestra la opción de contar los caracteres sin espacios. Esto también nos puede servir en cuestiones de programación o de diseño. Realmente sería generarlos aquí, cortar y copiar, copiar y pegar. ¿Para qué otro uso podrían darle a este de recuento de palabras y caracteres? Yo como académico solamente lo encuentro cuando tengo que enviar un documento o una ponencia a revisión, que me piden 2 hojas, máximo 1500 caracteres, o en los exámenes de certificación de inglés. Son los únicos usos en los que utilizo el recuento de caracteres. Cuando cuento los caracteres de mis alumnos, que no sean ni más ni menos. Adelante, Edgar. Le iba a comentar acerca de la pregunta que hacía, ¿dónde se utiliza el conteo de palabras? Comúnmente en las tareas que entregamos, en las conclusiones nos pide el maestro una conclusión que no sea mayor a 200 palabras, por ejemplo, ¿no? Mi opinión, pues. Sí, sí, Edgar, está perfecto. Fíjate, yo no había pensado en eso y también soy docente. Y sí, y es importante, y aquí les va el por qué. Ustedes me van a decir, ¿y por qué es tan importante 200 palabras o un límite de palabras? Porque bueno, tenemos alumnos que o son muy buenos en la materia o les gusta extenderse. Y si de repente dejamos que un alumno se extienda a lo que pueda, puede ser que el alumno realmente sea experto en este tema y nos va a dar un trabajo de 7, 8, 12 cuartillas. Para una conclusión, un trabajo de 12 cuartillas es demasiado. Y se imaginan leer 12 cuartillas de... Ahorita tengo 42 alumnos y son poquitos. 12 cuartillas de 42 alumnos y a cada una de estas 12, de a cada uno de estos 42 alumnos les tengo que dar retroalimentación, no voy a acabar en la semana. Entonces, por eso limitamos un poco la cantidad de caracteres que ustedes, que nos entregan. Y favorecemos la capacidad de síntesis, algo muy importante en estos días. Entonces, ya. Ahora, también puedo tener el mostrar recuento de palabras al escribir en tiempo real. Lo tenemos abajo en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla y ya nos está diciendo cuántas palabras tiene mi documento, sin tener que consultar el menú. Algo súper importante dentro de este menú y dentro de estas opciones es el hecho de que tiene atajos de teclado. Me evita ir al menú de herramientas a cada rato. ¿Ustedes prefieren los atajos de teclado o utilizar el mouse? ¿Qué prefieren? Utilizar el mouse yo. ¿Utilizar el mouse? Dice Lizzie, atajos. Dice Anthony, teclado. Ambos a comodidad. Sí. Ya les había comentado, el profesor Weisfeld, Rodolfo Weisfeld, y yo somos amigos de hace, no sé, 20 años aproximadamente. Él es completamente atajos de teclado. Completamente. Y ya hay atajos de teclado muy complicados. Y lo veo como truena todos los dedos, así como en película de terror, con tal de no utilizar su mouse. Yo soy más de mouse, honestamente. Los atajos de teclado, se me hace complicado memorizarlos. Muy, muy complicado. Pero, por ejemplo, cortar, copiar, pegar, capturas de pantalla, yo ya no puedo trabajar sin esos atajos de teclado. Ya se me hacen parte de mi vida cotidiana.
Y estoy seguro que entre más utilice estas herramientas y entre más las necesite, pues obviamente me va a convenir más aprenderme los atajos de teclado. Pero por el momento no. Se me hacen un poco complicados. Ahora, vamos a una de las herramientas más interesantes de Docs, algo que Word en su versión estándar no tiene. La versión nueva, la versión de... ¿Cómo se llama? La versión de Office 365 ya la tiene. Pero estoy hablando de tener que pagar la licencia, tener que hacer más pasos. Algo que Docs te lo ofrece desde el principio, desde su versión básica. Formato, perfecto. Aquí está. Herramientas. Revisar cambios sugeridos. Me regreso a esta pantalla. En revisar cambios sugeridos es cuando mi documento es colaborativo. Yo se lo paso a Edgar para que Edgar lo revise. Lo que hace Docs es crear un documento alterno en donde se ve todas las correcciones que hizo Edgar. Si Edgar borró algo, mi documento va a aparecer tachado y va a aparecer en otro color escrito lo que Edgar sugirió, lo que Edgar corrigió. Y me va a mostrar cambios. Y me puede generar un segundo documento con los cambios de Edgar, con los cambios que hizo Edgar. Y yo puedo contrastar. Y existe una opción todavía mejor, que es que me genere un tercer documento en el que voy a ver mi documento original, el documento corregido por Edgar, y en el tercer documento voy a ver el contraste de todos los cambios que hizo Edgar, todos los cambios que hice yo, y va a venir completamente explicado. Entonces, ya puedo contrastar y puedo aceptar los cambios que hizo Edgar, puedo modificarlos, como les había comentado en la sesión pasada. Puedo observar los cambios que hizo Edgar y decir, oh, ya entendí, y aceptar algunos o modificar el texto para que tenga la congruencia que espero que Edgar esperaba de mí, pero tenga mi estilo de redacción. Cosa bien importante, cosa que nos pasa mucho con los textos cooperativos. Es como en la prepa. ¿Alguna vez expusieron en la preparatoria, así en equipo, que cada miembro del equipo hacía una parte de la exposición? Y cada quien llevaba una lámina, una cartulina o algo así a su propio estilo. Y al final toda la exposición parecía un Frankenstein, porque estaba el texto de la niña de los plumones, todo bonito, bien diseñadito, con letra cursiva y todo. Ya se están acordando, ¿verdad? Estaba la cartulina pues, del chavo que realmente iba a la prepa nada más para ver si la podía pasar de puro milagro. Y tenía escrito en 3 hojas de papel que pegó con un Durex, así de la célula, y ya era toda su cartulina. Bueno, lo mismo pasa con los trabajos colaborativos cuando no tienen el mismo estilo de redacción. Entonces, esta herramienta te ayuda a recibir las sugerencias de tus compañeros y que el redactor principal, el dueño del documento, pueda hacer los cambios y mantener un propio estilo, un solo estilo del documento en general. Y evitar que se note que trabajó la niña de los plumones y el chico becado por el fútbol en el mismo equipo. Esta herramienta, entonces este menú nos sirve para eso. Ahora, otra herramienta poderosísima, comparar documentos. Esta me gusta mucho. Sobre todo cuando entrego una traducción y esta traducción necesita tener double check. Necesito revisarla. Por ejemplo, traduzco un texto personalmente y paso el texto, bueno, el original
por una herramienta de inteligencia artificial que me ayude a traducir el texto. Entonces, ya la herramienta de inteligencia artificial traduce el texto y me da un resultado. Contrasto mi documento traducido por mí con el documento traducido por inteligencia artificial. Y de esta forma, puedo revisar y puedo ver los cambios. Puedo ver en qué partes coincidimos la IA y yo y en qué partes definitivamente no. Y ya puedo, por medio de este contraste, generar un tercer documento con las mejores ideas, con las ideas de la inteligencia artificial o con las propias. O lo mismo puede suceder en caso de, pues, de que necesite ser muy específico y necesite cero error en ese documento. Puede ser que le pida a otro traductor que haga lo mismo, que lo traduzca y contrastar el documento la traducción que hizo mi compañero con la mía, para obtener la diferencia de datos. Y pasa algo muy chistoso cuando hago esta comparación o cuando comparo documentos que no son similares. Vamos a hacerlo. Vamos a ir a mi unidad. Vamos a ir a compartidos conmigo. Vamos a entrar a... No, esto es una evaluación. Vamos a compararla. Vean lo que nos va a indicar. Ahorita me abrió en otra pantalla. Vamos a ir a la otra pantalla, claro que sí. Ahora, como abrí documentos completamente distintos, me tachó todo. Si se dan cuenta, esto que estoy usando aquí es una traducción en inglés y aquí me está marcando todos los cambios, absolutamente todos los cambios. ¿Quién los hizo y cuál es una recomendación a trabajar? ¿Qué tengo que reemplazar? ¿Qué tengo que hacer? Puedo abrir mi historial de comentarios. Se ve lo que hice, lo que tengo por hacer y las sugerencias. En gran parte, todo esto es automático, todo, absolutamente todo es automático. Este registro lo lleva Docs desde el principio de mi documento. Se ve quién es la última persona que lo editó y por qué lo editó. Ahora, ya expliqué esto. Cuéntenme, ¿para qué lo usarían ustedes? Yo lo uso mucho en el ámbito de traducción, cuando necesito que una traducción sea revisada 3, 4 veces por distintas opciones y solamente estoy yo. ¿Ustedes para qué lo usarían? Adelante, Edgar. Quizá, profe, se pudiera utilizar para trabajos muy específicos como son una tesis de titulación, una tesina de titulación, cosas que se me ocurren, ¿no? Ok, perfecto. Una tesina. Me encanta esa idea. Y no nada más hablar de la tesina en trabajos en pares, para que tu asesor de tesis la pueda revisar en tiempo real y pueda hacerte los cambios del documento sin la necesidad de que tú vayas a la cita con él cada, no sé, cada 15 días o wow, como pasaba antes, que yo citaba a mis alumnos miércoles de 4 a 5 de la tarde y esa era una hora exclusiva para dar las asesorías de tesis. Ahorita ya no es necesario, porque puedo ver los cambios y los progresos de mis alumnos en tiempo real. Y si un jueves a las 10 de la noche
en lugar de estar acostado, tengo insomnio y tengo tiempo, puedo revisar los trabajos de mis alumnos en tiempo real y evitar que mi alumno se vaya, siga escribiendo, siga redactando de una manera, pues, incorrecta, porque le puedo hacer los comentarios en tiempo real y decirle, hola Javier, ¿cómo estás? Mira, acabo de revisar tu documento y te sugiero estos cambios. Marcarlo y todo, y que el alumno pueda contrastar los cambios que le hice o las sugerencias que le estoy haciendo en su documento y ya aceptarlos, cambiarlos a su propio estilo de redacción, buscar otras fuentes, bueno, lo que necesite hacer. Me parece muy buena respuesta, Edgar, muy buena opción. Y eso hace unos 10 años me hubiera ahorrado mucho tiempo. Me encantó. Una opción en tiempo real y una opción completamente real para nosotros. ¿Quién más tiene otra sugerencia? Buenos días, señor. Puede ser para revisión de metas, revisión de indicadores, cuando, por ejemplo, tienes que checarlo con otras sucursales u otras dependencias. Se me ocurre que pudiera ser también una buena herramienta, maestro. Cierto, cierto. Cuando tienes que contrastar en metas, cuando tienes que contrastar este tipo de situaciones, interdependencias, está genial. Sobre todo cuando no están en la misma oficina. Para evitar hacer esas pequeñas juntas, bueno, también pasé por eso, cuando tienes que hacer juntas interminables para poder llegar a un acuerdo, se pueden hacer así, por este medio, de forma sincrónica o asincrónica. Podemos hacer la reunión por Meet. Adelante, Javier. Cuando yo trabajaba haciendo licitaciones federales, ya ve que son demasiados estrictos. En ese caso se manejan las bases de la licitación, llevabas tu lab, estabas ahí, pero había que tener como 500 chats abiertos para ir metiendo la información que se generaba en tiempo real. Y aquí en este caso todos pueden tener abierto el mismo documento e ir insertando la información en el momento que se produce para dársela en tiempo real al licitador, lo cual pues te daría muchas ventajas para ganar esa licitación, porque el no tener un dato cuando te lo piden en ese momento te descalifican. Así toda la empresa puede estar metido sobre un solo proceso y pues sacarlo adelante. Perfecto. Eso me gusta de estas sesiones. Yo estoy cerrado al área educativa. He trabajado muchísimos años en la educación y ese es mi contexto, esa es mi realidad. Me gusta escuchar esto y que ustedes compartan estas ideas porque son sus realidades y la realidad educativa es completamente distinta a la realidad administrativa, a la realidad de, por ejemplo, las licitaciones. En mi vida he entrado a un concurso mercantil, en mi vida. Entonces no sabría explicarlo, no sabría decir las reglas, no sabría nada de esto. Pero Javier ya nos compartió un buen uso dentro de este sistema. Muchísimas gracias, Javier. Entonces, Margarita también, Margarita también nos compartió otra buena opción dentro de su ámbito laboral y así vamos a poder aplicar esto a la vida real y que no se quede en una clase. Soy enemigo completamente de que las clases se queden dentro del salón. Si las clases no las utilizas en tu vida personal, no sirvieron. Siempre tienen que enfocarse en lo que trabajamos o en lo que vivimos. Adelante, Marco. Sí, maestro. Bueno, ya la mayoría de los compañeros ya lo dijo. Es muy buena herramienta porque dependiendo el oficio o el trabajo que tenga uno, o la licenciatura que tenga uno, bueno, se va a requerir, ¿no? Por ejemplo, los que se dedican al periodismo, pues hacer buenas notas. Los que se dedican a las editoriales, pues también hacer buenas notas, ¿no? Y también, por ejemplo, yo sí he participado, yo me dedico a trabajar en la construcción y sí he participado en licitaciones donde tengo que explicarle al cliente, al que me contrata mi servicio, al que le vendo mi servicio, bueno, ¿cómo le voy a hacer su trabajo, no? Entonces, aparte de explicárselo de voz viva, también hay que hacérselo por escrito y tiene uno que especificarle bien lo que va a hacer uno, maestro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias.
Adelante, José. Sí, a mí se me ocurre, se podría utilizar también para, esta no es la herramienta, puede ser en Excel, pero se puede transportar, ¿no? Aquí para un balance o para un inventario de alguna tienda se puede utilizar. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver la herramienta de incrustar. Y con esta herramienta se me ocurre a mí generar un speech general y puedes incrustar solamente el gráfico de Excel. Pero al darle clic a ese incrustar, vas a acceder al Excel completo, bueno, al Sheets, al documento de Sheets, donde ya vas a encontrar absolutamente toda la información en tablas con todas las herramientas de Sheets. Pero dentro de Docs puedes vincular tanto a Sheets como a Slides, teniendo solamente una imagen. Es un hipervínculo mejorado, porque todo está dentro del mismo ecosistema. Y eso te va a permitir, dentro de un mismo documento, tener todo lo relacionado. Por ejemplo, se me ocurre dentro del factor empresarial, todo lo relacionado a una cuenta, donde puedes agregar tus reportes, donde puedes agregar los balances, tus reportes en Docs, tus balances de Sheets y alguna que otra presentación. Bueno, o las presentaciones que has llevado, el histórico de tus presentaciones que le has hecho a los clientes. Todo dentro del mismo documento. Es como una carpeta de Drive, pero más visual, donde puedes poner también el histórico, cuándo sucedió, cómo te fue en hacer una relatoría de la presentación que hiciste con la misma presentación. Eso se puede hacer dentro de Docs. Llevar un histórico de todos de todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado con cierta cuenta. Bueno. Ahora, vamos a lo académico. Vamos a sufrir. Sí, exacto, Margarita. Un cronograma de todas las actividades que hemos hecho, cómo la hemos hecho. Pero en lugar de poner solamente el hipervínculo, el enlace, pones una imagen, algo mucho más visual, algo mucho más práctico que solamente ¿cómo se llama? Sí, solamente el link con las letritas del documento. Te ponen las portadas o te ponen unos gráficos en específico. Y cuando le das clic a los gráficos, puedes acceder a tu tabla completa de Sheets. O puedes acceder a la presentación completa de slides. Aquí estamos. Ahora, les estaba contando que ahora vamos a las citas. Primero, tenemos 3 formatos de citas. Las citas en formato MLA, de la 8ª edición, las citas en formato APA, 7ª edición, y las citas en formato Chicago autor-fecha. ¿Por qué esto? Bueno, cada docente, cada investigador o cada medio de publicación solicita un formato de acuerdo a sus preferencias o a las características de tu investigación. El más común que utilizamos dentro del sector educativo es el formato APA. Y esto te entrega las citas en formato APA o te facilita la entrega de citas de formato APA rapidísimo. También en formato MLA o en Chicago, cualquiera de los 3. ¿Cómo? Primero, seleccionamos APA. Ahora, agregar fuente de cita. ¿Cuál es el tipo de la fuente? Un libro, una sección de un libro, un sitio web, un artículo de revista, un artículo de periódico. Vamos a darle un sitio web. Ahora, buscar con una URL. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, mielitis
Estaba haciendo una investigación de mielitis y encontré que la Clínica Mayo tiene información muy importante. Pues bueno, simplemente copio el enlace desde mi navegador de la página donde encontré la información. Pego aquí. Y ¡tarán! Me acaba de entregar la información que yo necesito incluir en el formato APA de manera automática. En rojo me marca algo está pendiente. Ahí dice atributo faltante. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué me falta? Me falta los colaboradores. Me falta quién escribió este artículo. Vamos a darle continuar. Autor. ¿Quién fue el autor? Pues entonces, dentro de mi documento, me dedico a revisarlo. Generalmente los autores están hasta arriba o hasta abajo. Pero este es un documento de una clínica. Probablemente no aparezca quién redactó este artículo. Entonces, pues pongo la institución que lo redactó. Como es una clínica, pongo empresa u organización, Clínica Mayo, que es el responsable de mi artículo. Y listo. Voy a salirme de compartir porque me está mostrando un documento demasiado feo. De comparar, perdón. Listo. Ya me salí de comparar. Y aquí están las referencias en formato APA, dentro de mi texto, dentro de mi documento. Yo ya no tuve que estar pensando el tipo de letra, los espacios, cuál es el formato, qué va primero, si va primero el nombre del autor, primero va la fuente, las fechas. Ya. Me ahorró horas de estar pensando esto. Ustedes antes de usar esta herramienta o de ver esta herramienta, ¿qué usaban o cómo le hacían cuando les pedían un formato APA o las referencias en este tipo de formatos? De toda la forma rupestre, profe. ¿Cuál era la forma rupestre? ¿Qué hacías? Porque yo A también tengo malas experiencias con esto, ¿eh? la par de la necesidad, te acomodas en la línea donde vale, mueves la letra más pequeña, el tipo de letra y ahí pegas la referencia APA. Sí, ¿alguna vez les tocó que se lo regresaran? ¿Alguna Sí, vez les No, claro. tocó? no porque casualmente a veces conoce uno más que el maestro, el instructor. Sí, a veces pasa. Ah, o luego peor todavía, ya uno como docente dice, ya se lo regresé 7 veces, ya le escribí yo cómo se hacía el formato APA, hacía las correcciones a mano del formato APA, era así de ya, ándale, que Dios te bendiga, ya quiero que te titules. Ya me quiero ir a comer mis tacos de barbacoa fuera de la escuela. Sí, antes era bien complicado utilizar el formato APA, súper complicado. En estos momentos, gracias a este tipo de herramientas, ya te entrega las citas, ya te entrega las referencias, ya uno no tiene que estar sufriendo para las mismas. Ahora, fuera del sector educativo, ¿para qué utilizarían ustedes una referencia APA?
Adelante. Adelante, Margarita, y después Javier. Gracias. Para un informe, se me ocurre que para un informe lo podemos hacer. Para un informe, claro. Oh, qué buena idea, me gustó. Javier. Yo suelo escribir mucho, tanto a lápiz como en Word. Llevo varios diarios. Y entonces yo sí lo ocupo, pero para tener las referencias de dónde saqué la información, porque pues luego se te olvida quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué año lo dijo, o cómo fue el contexto en que se dijo. Entonces, cuando vuelvo a releer algo, pues ya ahí tengo de dónde salió, por si después me interesa saber más de ese tema. Perfecto. Entonces, ¿y lo que escribes lo usas para uso personal o publicas tus redacciones? A veces las ocupo ahí con los compañeros, ¿no? Porque pues, hay una duda, pues yo ya leí del tema y lo aclaro, pero generalmente es solamente para cultura personal, o sea, mejora personal. Ok, perfecto. Súper bien, muchas gracias. Adelante, Edgar. Profe, afortunadamente, no sé si sea nuevo este sistema APA, pero en general tiene el modelo de protección para evitar plagio. Sí, sí, y es bien importante. De hecho, no sé si han visto las noticias acerca de nuestra ministra, una ministra en México, de la Suprema Corte de Justicia. Se le está dictaminando plagio. No sabemos si no supo. Bueno, en la primera tesis no fue una cuestión de no utilizar APA, no utilizar el formato APA. Fue una cuestión de que realmente escribió la tesis de otra persona y la publicaron las dos, que ese fue el problema. En su segunda tesis, sí le falló el uso de referencias APA. Y ese es un problema muy común que se da en la educación, que se da sobre todo cuando redactas textos de investigación. A estas alturas, 2023, prácticamente todo está descubierto, todo está escrito. Hay muy pocas formas de innovar. La innovación de ahora consiste no en descubrir cosas nuevas, consiste en encontrar aplicaciones creativas de algo ya descubierto. Aplicar algo que se utilizó para medicina en física o en otras áreas. Ya está más encaminada la investigación en estos momentos, no en descubrir cosas nuevas, sino en descubrir usos y aplicaciones creativas de lo ya descubierto. Y cuando tú haces un uso o una aplicación creativa de algo que ya se descubrió, se tiene que citar de manera correcta a las personas que descubrieron o que utilizaron ese método o ese modelo o esa herramienta. Tienes que citar su investigación para que desde el principio digas, no, este modelo no es mío, esta herramienta no es mía, lo que es mío es cómo se aplica, cómo se utiliza. Y aquí es donde viene la importancia de las referencias APA, porque tú vas a citar el trabajo de investigación de otra persona, de otro pedagogo, de un lingüista, de un psicólogo, de un psiquiatra quizá, para usos educativos, para usos médicos, para usos recreativos, no lo sé, hacia dónde vaya tu investigación. Por eso en estos momentos es tan importante el aprender a citar, porque ya se acabaron los tiempos en los que, wow, acabo de descubrir un elemento, o acabo de descubrir, hasta las mismas teorías educativas toman partes o toman fragmentos de teorías educativas pues de pedagogos de hace 30, 40, 50 años y las ven desde otra perspectiva o desde otro enfoque. Ya es completamente, bueno, no completamente, va a haber todavía descubrimientos, pero la tasa de cosas descubiertas desde cero disminuyó y va a caer cada año va a caer más y más y más y más y más y más, porque quedan menos cosas por descubrir.
Ahora ya nuestro trabajo ya no es descubrir desde cero, ya es innovar cómo hacer las cosas. Por ejemplo, los carros. La estructura de un carro sigue siendo la misma que de la del modelo T, de la del Ford modelo T. 4 ruedas, un motor, un chasis, asientos para el piloto, para el copiloto y atrás. Puertas, volante. Es el mismo concepto, es un carro. Puedes distinguir un carro, un Ford modelo T, y contra un Tesla. El principio es exactamente el mismo, pero las innovaciones son muchísimas. Cambio desde la alimentación, ya no utiliza gasolina. Cambió la velocidad, cambió la manera de cambiar las velocidades, cambió la manera pues, hasta de pintarlo. Pero en la fabricación del carro también tiene los mismos principios. El Ford Modelo T cuando salió no fue el primer carro, pero sí fue el primer carro con un modelo de producción en cadena. Y el Tesla sigue ese proceso de producción en cadena. Tiene muchas innovaciones dentro del proceso que hace más económica su fabricación, que hace más eficaz y eficiente la misma, pero sigue el mismo modelo de producción en cadena. Entonces, ya no se descubrió un carro, no se descubrió para nada. El carro ya se inventó hace 105 años más o menos. Pero todas las innovaciones sobre el mismo, todos los cambios dentro del proceso de producción y del proceso de creación se hacen sobre la misma base. Bueno, para hacer eso se tiene que citar en APA a los creadores del proceso previo del cual tú te basaste para innovar. Bueno, ya nos salimos un poquito del tema, ya entramos al porqué de la situación, pero también es importante para recordar por qué es tan necesario citar. Ahora, tareas. Amo esta versión de tareas. Aquí no tengo invitados, pero, ¿qué creen? Compartir cualquier usuario que tenga el vínculo. Editor, copiar el vínculo. Ya tengo el vínculo de mi documento. En cuanto lo comparta, les puedo asignar tareas a ustedes. Y mejor aún, sin compartir el vínculo entre mis contactos, puedo hacer que ellos tengan tareas dentro de mi documento. Y es súper sencillo. Arroba. Y aquí primero, ya tengo a quién le voy a asignar mi tarea. Desde el menú desplegable, voy a asignarle un color. ¿Y qué quiero que haga dentro de este menú? Por ejemplo, mi moderadora. ¿Qué quiero que haga mi moderadora? Que haga una nota de la reunión, que agregue un borrador, no sé utilizar código, perdón, se las debo, una hoja de ruta. Puedo agregarle un archivo nuevo dentro de mi archivo para que ella haga algo. Le agrego una tarea, no sé. ¿Cuándo quiero que haga mi tarea? ¿Cuándo quiero que lo revise, que lo copie, que lo modifique? Le puedo agregar tiempo. Le puedo agregar un cronómetro para que haga la tarea en cierto tiempo, una fecha, un chip de votación.
puedo agregar una infinidad de tareas a mi colaborador o a mi colaboradora que haga con mi documento, para que esté enterada y para que sobre el mismo documento lo haga y yo no le tenga que mandar un memo o un WhatsApp o una nota de voz o le diga personalmente: hola moderadora, ¿cómo estás? Oye, necesito que me ayudes con estos cambios y esto y esto y esto, y se le olvida a la moderadora. No, le etiqueto en mi documento, esta misma etiqueta le va a llegar a su calendario. ¿Se acuerdan que hace 3 sesiones hablamos de calendar? Le va a llegar a su calendario y dentro de su calendario se le va a indicar todo lo que tiene que hacer. Entonces le va a llegar un recordatorio. Y mi moderadora no le va a quedar de otra que decir: ay, Dios mío, cómo molesta este profesor, ya voy a hacer lo que me pidió en el documento. Y va a hacer lo que le pedí. Y también puedo mandarle una copia oculta o una copia a nuestra coordinadora de habilidades digitales para que vea que sí le pedí las cosas a mi moderadora. Diga: ah, ok, tienes razón, Arturo. Es tu moderadora quien no te ayudó. Que por cierto, estimada moderadora, tú sabes que eres la mejor moderadora del mundo, es solamente un ejemplo y no quise usar nombres de aquí de mis compañeros. Porque sí, es un rayo mi moderadora. Peleo mucho para que siempre esté trabajando conmigo, para que me apoye. Bueno, entonces, para esto me sirve este documento. Para esto me sirve, perdón, este chip. El tareas. Le agrego tareas a otra persona para que haga dentro de mi documento. Es prácticamente una extensión de calendar dentro del mismo documento. Algo que ni se me hubiera ocurrido utilizar en Word. Jamás, jamás, nunca. Y como todo está dentro del mismo ecosistema, todo es muy fluido. Ya no tengo que salirme de Docs para hacer todo esto. Cosa que puedo trabajar en otras herramientas colaborativas con otro tipo de calendarios, pero la ventaja de esto es solamente una aplicación, solamente un navegador, solamente una pestaña de navegador para hacer múltiples trabajos, para hacer múltiples funciones. Esa es la ventaja de utilizar este ecosistema. Algo muy similar a lo que pasa cuando compras puros productos Apple. Que compras el iPhone y luego compras el iWatch y compras luego los bots, no sé cómo se llaman los bots de Apple, y compras el iPad. Una vez que lo vinculaste a tu cuenta, todo está sincronizado. Eso me cuentan los usuarios de Apple, de iPhone. Personalmente yo uso Samsung. Y sí, son carísimos. Bueno, tampoco Samsung está tan, pero todas mis herramientas, todos mis aparatos, a excepción de mi laptop, son Samsung. Y es una belleza saber que se vinculan solitos, están a nombre de una misma cuenta. Si se pierde uno, sé dónde están sé dónde está. Me da la ubicación. Si agrego una opción de calendario en uno de ellos, me aparece hasta en los audífonos. A veces es un poquito incómodo, pero bueno, sé que no se me va a olvidar y si no lo hago es porque no lo quise hacer. Lo mismo sucede aquí en este ecosistema de Google. Me da todas las opciones de visitar, de conocer, de invitar a las demás personas desde dentro de la misma aplicación, desde dentro de un procesador de textos. Lo que antes era solamente escribir, 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 borrar, y una de las ventajas del procesador de texto antiguo es que podía guardar en mi computadora, en mi ordenador, los documentos y los podía corregir al otro día o los podía mejorar en 3, 4 días, cosa que no podía hacer con una máquina de escribir. El texto que producía en una máquina de escribir pues ya salía a la posteridad, si estaba mal lo tenía que volver a hacer, o por lo menos la hoja completa la tenía que volver a hacer. ¿Cómo empezaron? Y ahora es una cuestión de compartir, actualizar, organizar, generar, investigar, muchas cosas que podemos encontrar. Hasta ahorita ya podemos corregirlo, ya podemos hacer citas de manera correcta, ya podemos trabajar de manera colaborativa, ya podemos asignar tareas a otras personas.
dentro del mismo documento. Tareas específicas de qué lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, enviarles una notificación a sus calendarios para que les quede claro cuándo lo tienen que hacer. Ahora, variables. Esta herramienta de variables está súper relacionado a lo que habíamos platicado de palabras, ¿cómo se llama? De palabras que no son de uso común, de palabras que no están dentro de nuestro diccionario, pero va más allá de solamente palabras raras. Los que trabajamos en educación, cuéntenme algo que sea muy tedioso de hacer por repetitivo. Ya estamos en este periodo, por cierto. Adelante, Javier. Fichas descriptivas, contextos narrativos, la selección de datos de la 911, la 911.5, la entrega de documentaciones de cierre de ciclo y apertura del nuevo ciclo. Es volver a meter la misma información que ya generaste y todo eso, nada más que lo único que se cambia son fechas en algunos casos. Pero creo que lo más tedioso para los maestros es la creación de las fichas descriptivas de los alumnos. Perdón, sí, continúa. Porque es sumamente pesado, porque pues hay muchos niños que comparten las mismas características y realmente es difícil que vayas a diferir, porque ahora también te están cuidando que no vayas a poner algo de un niño y digan, pues es que está haciendo, ¿cómo se dice? No está siendo equitativo con el niño, o estás poniéndole un concepto o un precepto encima, y pues hay que cuidar hasta eso, ¿no? Entonces, hay que manejarse con mucho cuidado cómo te expresas de cada infante para que no se sienta ofendido, porque la ficha descriptiva le llega al director, supervisor, jefe de sector, zona, y hasta tu cabecera distrital estatal, ¿no? Y también puede llegar al padre de familia, y ¿qué pasa si dice, es que te estás discriminando a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado con esas y pues entonces se presta a ser muy repetitivo en las mismas características de cómo describes a los infantes, pues para no caer en esos errores, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Entre las boletas, las fichas descriptivas, es un trabajo muy tedioso y como comenta Javier, es muy repetitivo. Alumnos comparten las mismas características y las mismas descripciones, y también tenemos que cuidar mucho el uso del lenguaje. Tenemos que buscar la forma en la que podamos expresar que ese alumno necesita un tipo de atención sin sonar a que lo estamos agrediendo, que lo estamos discriminando, que estamos siendo malas personas con el muchacho, con el joven. Y para hacer eso un poquito más corto, para hacer ese trabajo un poquito más sencillo de llevar, bueno, podemos agregar las variables. Dentro de las variables, lo que hacemos es, a ver, listo. Vamos a poder generar campos que se pueden borrar y editar fácilmente dentro de un documento, lo que nos genera plantillas. Lo que nos genera plantillas o campos del texto que puedo cambiar fácilmente. Por ejemplo, aquí yo ya creé una variable. Si voy generando variables dentro del mismo documento y genero esta variable de Arturo Herrera, dentro del mismo documento voy a poder borrar y voy a poder cambiar ese nombre por el nombre que yo quiera.
lo que me permite generar ese documento, mandarlo a imprimir, guardar una copia, pasarme a la otra, generar el documento, cambiar la copia. Pero si tengo un documento largo en donde el nombre de la persona se repite 7, 8, 15 veces, pues me permite hacer esa edición de manera automática. Ya, sé que aquí en esta parte voy a cambiar este dato. En esta otra parte voy a cambiar este otro dato. Arturo Herrera, por ejemplo. ¿Qué valor le voy a asignar a Arturo Herrera? Ahora, voy a generar otra variable. Eh, Cada que yo utilice una variable, me va a aparecer este cuadrito. Y este cuadrito es editable. Y gracias a esa edición, yo voy a poder cambiarlo de una manera más rápida dentro de mi texto. Ahora, objetos vinculados. Cuando nos vamos a la opción de objetos vinculados, como les había comentado, puedo incrustar un gráfico de Excel, bueno, de Sheets, perdón. Puedo agregar un slide. A ver, permítanme, déjenme llegar a mi presentación. Puedo agregar un slide, pero les comento, a diferencia de los hipervínculos, esto me permite hacer las cosas de una manera mucho más visual, mucho más bonita y mucho más integrada a mi documento. Ahora, de esto ya habíamos platicado hace rato. Llegamos al diccionario. El diccionario, la ventaja más grande del diccionario es que este diccionario se comparte con las demás partes de Docs, perdón, con las demás partes del ecosistema de Google, lo que nos facilita la redacción con palabras raras o con palabras que no son del idioma dentro de todo el ecosistema. Entonces, si yo modifico mi diccionario en Docs, el mismo diccionario, si estamos en la misma cuenta, va a poder usarse en Slides, va a poder usarse en Sheets y en las demás aplicaciones relacionadas a Google, a mi cuenta, vinculadas a mi cuenta, claro está. Ahora, una de mis partes favoritas, porque, pues bueno, es parte de mi trabajo, traducir documentos. Te permite traducir un documento completo a una amplia variedad de idiomas. Recomendación desde alguien que lo utiliza mucho. Es muy bueno, pero nunca entreguen una traducción hecha completamente por este sistema. Revísenla. Te sirve para entender un texto y lo vas a entender muy bien. No perfectamente, pero muy bien. Vas a entender el grueso del texto. Sin embargo, sí tienes que leer el texto original, sí tienes que hacer comparaciones, sí tienes que ajustar unos detallitos. No es perfecta la traducción. Te sirve para entenderlo, te sirve para que sepas a grosso modo qué dice un texto en otro idioma. No te sirve para entregar
trabajo. No te sirve si estás haciendo una investigación y quieres agregar ese fragmento de texto, pero está en inglés o está en chino o algo así, tienes que revisar tanto la redacción como los puntos finos del texto para poder hacer un copiar y pegar o para poder agregarlo a tu texto. Te recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que utilices todas las herramientas de traducción que hay en el mercado, que las revises antes de entregar un trabajo o de hacer una producción con la misma. La herramienta de traducir documento de Docs es muy buena. Además, que al utilizarla y al hacer las correcciones, alimentas la inteligencia artificial pues la inteligencia artificial que utiliza Google para hacer las traducciones, lo que les permite ir mejorando con el paso del tiempo. No sé si alguno de ustedes haya utilizado algún traductor en línea hace 15 años. ¿No? Bueno. Los traductores en línea de hace 15, 18 años traducían palabra por palabra y tenían 2 o 3 reglas gramaticales ya incrustadas en el sistema. Pero, por ejemplo, si decías, mi papá me ayudó el fin de semana, pero a papá no le ponías el acento en la última A, ¿qué creen que decía el traductor? My potato helped me last week. Porque papa sin acento en la A es potato. Y potato, sí. Y las inteligencias, o la inteligencia artificial en estos momentos, no nada más traduce palabra por palabra, lee la oración y la contextualiza. Y sabe que hay un 85% de probabilidades que ese papa sin acento, sin tilde, gracias a la oración, no es realmente una papa, es papá. Y te entrega la traducción más adecuada o acertada al contexto. Digo, son detallitos que lo hacen y que lo hacen muy bien. Pero aún así no es perfecta. No es perfecta, no es completamente confiable. Siempre les voy a recomendar, revisen algo que traduzcan. Si lo van a presentar, si van a presentar eso porque es parte de una investigación, o es parte de una traducción, o es parte de algo, de lo que sea, revísenlo antes de presentarlo. Ahora, sigamos. Dictado por voz. Ah, de mis favoritas. El dictado por voz nos permite decirle a nuestro procesador de texto qué escribir y cómo escribirlo. Conforme va pasando el tiempo y entre más lo utilicen, más se va a adaptar a su forma de hablar, a su tono, a su entonación y a los sonidos que producen o que producimos. Lo que le va a dar mucha mayor precisión al dictado. No lo sé, siento que yo personalmente, necesito esos segundos de más esos milisegundos de más que gano o que pierdo al escribir, al teclear. Siento que se ordenan mis ideas de una mejor forma cuando escribo que cuando hablo o que cuando dicto, sobre todo cuando hablo de trabajos de investigación o cuando hablo trabajos de redacción. No sé ustedes, ¿qué prefieren, teclear o dictar? Cuéntenme.
Es que depende mucho, profe, de la confianza que le tenga uno al dictado y de los tiempos disponibles para ir corrigiendo, etcétera, ¿no? Pero claro está que se facilita más dictar, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a dictar y decir oraciones, decir textos de oficio, etcétera, pues es más fácil, ¿no? El dictado. Perfecto. Entonces, esta es la opción para ti. De esta forma, tú le vas a dictar a tu equipo qué va a hacer, cómo lo va a hacer y lo va a ejecutar de una manera más práctica y rápida. Les digo, a mí me cuesta mucho trabajo dictarle a mi equipo. Me siento hasta raro dictando, sobre todo porque soy de las personas que escribe 10 oraciones y las revisa. Y después sigue escribiendo para que tenga mi texto congruencia y coherencia. Pero he visto otros docentes que dominan esta herramienta a la perfección. Y lo hacen muy bien. Les va muy, muy bien. Solamente para trabajar de esta forma, pues bueno, tengo que darle permiso a mi navegador para poder escribir. Vamos a hacer una prueba completa. Vamos a eliminar esto. Aquí me dice que tenemos un poco de problemas para entender. Me mandó una señal que tenía un poco de problemas para entender, pero como podemos observar, funciona perfectamente. El único problema es que necesitamos un espacio silencioso y un buen micrófono o un micrófono externo. Pero estamos observando que respeta hasta los puntos. Cuando hago pausas, le da un punto. Cuando hago una pausa un poco más corta, marca una coma. Me está contando las palabras como yo lo había configurado. Y si nos damos cuenta, no encontramos una falta de ortografía. Me está respetando las tildes. Tosí, no me marcó nada, cosa que hace muchos años sí me hubiera marcado, me hubiera indicado algún parámetro raro o alguna grafía un poco rara. Ahora, ya estamos por concluir esta sesión y sigue dictando, ya vamos a parar, ya paramos. Ahora, ya estamos por concluir esta sesión. ¿Algún comentario, alguna novedad que tengan acerca de herramientas, algo que no haya sido mencionado? Adelante, Edgar. Profe, tengo una pregunta. Dime. Aquí con Docs podemos hacer Ay, se me está yendo la idea. ¿Correspondencias combinadas entre Docs y Sheets? Sí. En la parte de incrustar puedes combinar y puedes hacer correspondencias combinadas. De hecho, esta es la parte, eso viene dentro de la sección de la próxima semana, que es todo el trabajo colaborativo. Hoy vimos pequeñas herramientas o pequeños chips para invitar a trabajar a otra persona con nosotros. Pero la próxima semana vamos a trabajar no nada más con todo lo que significa colaborativo, sino con las interacciones entre Docs y otras aplicaciones de la misma suite. Ya me spoileaste la próxima sesión. Gracias, profe. De eso vamos a trabajar. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar con colaborativo con otras personas, colaborativo entre nuestras herramientas de Docs y los complementos para hacer esta herramienta súper poderosa. Adelante, Francisco. Profe, buenos días. Disculpe, estas clases de ahora es con certificación para registrarnos de algún enlace o alguna tarea que tengamos que enviarle. Qué bueno que preguntas, Francis. No, mis sesiones todavía no tienen certificación. Todas las sesiones que estamos manejando no tienen certificación, a menos que a mí me indiquen
que vamos a hacer una certificación de cualquier tipo y yo con mucho gusto se los informo y se los hacemos llegar por medios oficiales. Estas sesiones no tienen certificación hasta que yo les diga, ¿saben qué? Nos vamos a certificar en esto y vamos a seguir este proceso. Todas las sesiones que tengan así conmigo, no. Y si se dan cuenta, hay teasers, hay promocionales que se graban y se les envían a ustedes. Los ven en las sesiones. Bueno, si en alguno de mis teasers dice, no se pierdan esta semana que tenemos certificación en, es porque yo me voy a encargar de eso. Tanto yo como la coordinadora. Pero hasta que no les diga, vamos a tener una certificación o nos vamos a certificar o no hay certificación alguna, ¿sale? No quiero decirles mentiras y jamás nunca les voy a prometer una certificación o algo que no se les entrega. Esta es una clase, es una sesión. Yo sé que les gustaría tener certificaciones, pero por el momento no se me han entregado pues ni los llaveros, ni cuestiones de ese tipo en el que yo los pueda certificar. Porque es un proceso que se tiene que seguir. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No? ¿Alguna sugerencia? Bueno, entonces les recuerdo, la próxima semana vamos a trabajar en extensiones para hacer todavía más poderosa y robusta esta herramienta en las conexiones que vamos a tener con toda la suite de Google, Drive, Drive, Sheets, Slides, y en cómo vamos a trabajar colaborativamente con los demás. Ya vimos las herramientas básicas de esta herramienta, ya vimos cómo podemos mejorar y cómo podemos generar un texto robusto, eficaz, eficiente, a prueba de errores. Y la semana que viene vamos a poder trabajar completamente en equipo, vamos a utilizar extensiones de terceros, que son muchas, son muy importantes, pero no te conviene o no nos conviene tener todas las extensiones todas las extensiones que existen dentro de nuestra aplicación. La aplicación es súper robusta y podemos utilizar extensiones de acuerdo solamente a nuestras necesidades. Un error muy básico o muy común entre los usuarios nuevos es querer meterle todas las extensiones y todos los add-ons posibles a nuestro equipo. Y son extensiones que realmente no utilizamos o que van a hacer a la larga más pesado nuestro procesador de textos. Y una de las grandes ventajas es que toda la suite de Google es ligera. Depende de tu conexión a internet nada más. Pero si empezamos a meterle extensiones y extensiones y extensiones, vamos a hacer más pesado esto y pues ya va a perder una de las grandes ventajas que es la ligereza y la compatibilidad con cualquier sistema. Y pues no todas las extensiones son para todos los usuarios. Hay usuarios que sí las van a necesitar, hay usuarios que no las vamos a necesitar. Quizá yo no necesite una extensión de ingeniería. Sí, me va a hacer los renders, me va a facilitar el tipo de cosas, pero yo en mi vida voy a hacer un render. Entonces no tiene caso que la instale en mi equipo. También vamos a ver un poquito de eso. Vamos a aprender a discriminar entre las aplicaciones y entre las extensiones más comunes y ver cuáles utilizamos y cuáles no. Vamos a escuchar sugerencias de ustedes, igual y hay una extensión que nos facilite la vida a todos o a la mayoría, y pues la vamos a utilizar. Y las que no las necesitamos, pues también vamos a aprender a quitarlas y a ponerlas, para decir, esta la utilizo, esta no, la quito, la pongo y ya. Bueno, no sé, Alexa, si me puedes ayudar con la encuesta, por favor, para que no se vayan sin regalarnos sus votos, si les gustó, si no les gustó, si les sirvió, si no les sirvió. Con mucho gusto estoy al pendiente de todas sus sugerencias y sus retroalimentación. Les agradezco muchísimo, como todos los sábados, que estén conmigo esta sesión. Un abrazo para todos ustedes y cualquier duda, comentario, por favor, estoy a su disposición con mi cuenta de correo arturo.herrera@ucuepa.com. Profesor, muchas gracias. Muy entendido, porque yo creo que todos en parte, día a día en nuestros trabajos, ya sea en el estudio o en trabajo, siempre necesitamos escribir, redactar. Y este tema está muy interesante. Muchas gracias. Buen día. Buen día, qué bueno que les sirvió y
Siempre hay mucho más que aprender, mucho más que revisar, que investigar. Les agradezco mucho su presencia. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. Buen Muy día, buena clase. buen día a todos, gracias. Bye, see you, take care. Adelante, Jaramillo. Ay, alguien alzó la mano por un segundo y ya después la bajó, ya no supe quién era. Excelente fin de semana, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Alexa, por apoyarnos. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, muchas gracias.